Infiltrarse en las estructuras, fingir ser un gángster, un bandido, siendo policía, solo puede terminar de una manera. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. A veces volvemos a esos años llamados los años dorados de la mafia polaca, pero por supuesto la palabra mafia a menudo se usa en exceso, porque en las condiciones de Polonia, esa mafia verdadera, al menos al estilo italiano, nunca existió, o no hay pruebas de ello. Hablamos de esos casos que de alguna manera fueron decisivos, los más importantes, esos casos que a veces son tan impactantes que es difícil imaginar que puedan ser verdad. Una de esas historias precisamente no es en Varsovia ni en alguna de esas ciudades junto al mar. No es Breslavia, no es Cracovia, sino la localidad de Nowy Dwór Mazowiecki, que a simple vista parecería un lugar donde básicamente no pasa mucho. Los invito a ver el siguiente episodio. El 23 de junio del año 2000, el club EB, así se llamaba ese club EB en Nowy Dwór Mazowiecki, desde la mañana en ese club había preparativos, mucho movimiento, porque ese día era de hecho el fin del año escolar. Ese día por la tarde iba a haber una especie de festival. 3 escuelas de la zona, así que los niños de primaria, los jóvenes del bachillerato técnico y del liceo iban a venir después de la clausura del año escolar precisamente a ese club. Por supuesto, padres, maestros y todos se reunirían ahí para celebrar el fin del año escolar, por eso los preparativos en el club EB. La mayor parte de este evento o fiesta se realizaría fuera del edificio, en una superficie donde había adoquín, simplemente pusieron mesas sobre esos adoquines y los 4 hombres que se encargaban de eso eran el copropietario, el barman y 2 personas que solo querían ganar un dinero extra. El mayor, Jarek, tenía 38 años, luego Krzysiek de 25 años, Konrad de 18 y Łukasz de apenas 16 años. No, su tarea principal era sacar las mesas, colocarlas en ese adoquinado y preparar los lugares para sentarse para los que iban a venir a la fiesta. Así fue durante un tiempo. Ellos trabajaban desde el amanecer y en algún momento cuando pusieron otra mesa vieron que esa mesa estaba desnivelada, la levantaron y vieron que uno de los adoquines simplemente sobresalía, se había abultado. Uno de ellos se agachó y empezó a golpear ese adoquín, lo pateó un par de veces y en ese momento ocurrió una gran explosión, una explosión poderosa. Música. Para nadie era un secreto y desde el principio se sabía que ese club EB era el lugar favorito de reunión de la banda criminal de gángsteres de Nowy Dwór Mazowiecki. Ellos simplemente iban ahí, tomaban cerveza, platicaban, planeaban y ahí pasaban el tiempo que, digamos, tenían para ellos mismos. No era ningún secreto. El dueño de ese club sabía perfectamente con quién estaba tratando, porque bromeaba que, al igual que en esos westerns americanos, iba a colgar un letrero sobre la barra que dijera «No disparen al cantinero». Ellos iban ahí. Pero tampoco era un secreto que los de Nowy Dwór Mazowiecki llevaban tiempo en conflicto con la gente de la fortaleza. Modlin, de Modlin, porque así los llamaban, bueno, sobre todo eran disputas. Todo esto se debía a los negocios que manejaban. Los de la fortaleza de Modlin empezaron a invadir el territorio de los de Nowy Dwór Mazowiecki. Esto, por supuesto, tenía que ver con la extorsión a los mismos empresarios, eran las mismas, digamos, prostitutas que querían controlar, había robos, asaltos a camiones, tráfico de alcohol, porque eso era lo que predominaba en esos años. Con el tiempo el conflicto creció. Diría que al principio se enviaban entre sí una especie de señales de advertencia, como por ejemplo que los de Modlin dispararon contra el auto,
en el que viajaba uno de los líderes del grupo de Nowy Dwór Mazowiecki. En represalia, los de Nowy Dwór Mazowiecki golpearon en la prisión de Łęka a uno de los líderes de Modlin. En algún momento, cuando eso sucedió, cuando uno de esos líderes fue golpeado, llegaron a la conclusión de que la gota había colmado el vaso y que era necesario tomar medidas radicales. También en ese momento, al frente de Nowy Dwór Mazowiecki, al frente de ese grupo estaba Paweł G., apodado Głębik, un tal Marek B., apodado Biały, mientras que al frente de la fortaleza Modlin estaban los hermanos K., Darek, apodado Kari, y su hermano Grzegorz K., apodado G. Pues bien, esa lucha se refería principalmente a los líderes, pero la tarea de los soldados, es decir, de los miembros rasos, era planear diferentes tipos de atentados, porque yo diría que, bueno, Nowy Dwór Mazowiecki no tenía especialistas en sus filas. De manera similar, los de la fortaleza Modlin tampoco tenían, pero sucedía que Nowy Dwór Mazowiecki colaboraba entonces con los gánsteres de Żoliborz, mientras que los de Modlin también colaboraban. Yo diría que no era con cualquiera, sino con Wołomin, que era uno de los grupos criminales clave. En Polonia, en ese tiempo, tenían especialistas, asesinos y personas para trabajos sucios. Por eso, los de Modlin pidieron a Wołomin que les prestara ese tipo de expertos. Se sabía que los que se encargaban del trabajo sucio, a quienes se podía contratar, eran principalmente dos gánsteres. Daniel E., apodado Julio Culio, a veces así le decían, y el otro Marek N., apodado Marek de Marek, sí, ese era su apodo, justamente Marek de Marek. Diría que el segundo era especialmente peligroso porque antes fue policía. Ahí en los materiales dice que él trabajó en AT, que era antiterrorista, pero parece que no era antiterrorista. Trabajó en la división criminal en Legionowo y probablemente en la comisaría de la capital. No tenía experiencia y conocía cómo opera la policía y sus métodos. Bueno, por eso de los dos, él era el que era especialmente, diría yo, peligroso porque sabía, por ejemplo, cómo borrar sus huellas. Estos dos, o sea, Julio Oculio y Marek de Marek, decidieron llevar a cabo un atentado en el club EBE. Ellos también consiguieron una bomba poderosa, diría yo, porque eran 5 kilos de trilita. La escondieron debajo de una de las mesas. Bueno, la escondieron porque ese día, o sea, el 23 de junio, el día de la clausura del año escolar, después de la fiesta, después de ese festival familiar, como siempre, a ese club iban a venir y Głębik y Biały y los demás miembros de Nowy Dwór Mazowiecki, miembros del grupo criminal, y pues a festejar como era su costumbre. Fue pura casualidad que los que estaban acomodando las mesas patearon la carga de tal manera que simplemente explotó antes de tiempo. Yo creo que la bomba simplemente tenía un temporizador, pero por accidente, por esa patada o por estar pateando la bomba, explotó. La fuerza de la explosión de 5 kilos de TNT fue enorme. Los 4 que estaban acomodando esas mesas murieron en el acto. Pero eso es poco decir, porque los cuerpos en realidad quedaron esparcidos en un radio de 30 metros. Es difícil llamarlos cuerpos porque lo que quedó de ellos, el cuerpo de uno de ellos fue lanzado hasta el club, al techo, y el de otro apareció en las escaleras de la clínica cercana. Los otros dos estaban tirados entre los arbustos, pero los restos, los fragmentos de sus cuerpos, estaban esparcidos en un radio de varios cientos de metros. Por supuesto, llegó la policía y también llegaron los fiscales. Este tipo de ajustes de cuentas, diría yo, eran frecuentes, de hecho ya lo saben porque ya lo hemos contado varias veces, pero aquí la magnitud de todo esto era enorme porque todos eran conscientes de que si esa bomba hubiera explotado cuando había niños, jóvenes, maestros, padres ahí,
seguramente habría decenas de víctimas, habría sido una de las mayores tragedias de este tipo en la historia de Polonia. Fue una suerte dentro de la desgracia, ya que murieron 4 hombres inocentes al azar. Pero esto pudo haber terminado de manera mucho más trágica. Los policías se dieron cuenta de que aquí se había cruzado un cierto límite, que tenían que hacer todo lo posible para simplemente atrapar a quienes hicieron esto, desmantelar esos grupos. Porque todo esto realmente pintaba muy mal. De inmediato, por supuesto, se pusieron en marcha todos los métodos posibles de trabajo policial. Sobre todo, empezaron a buscar todo tipo de informantes que colaboraban de manera permanente con la policía. Se les dio mucho dinero, se les prometió, por supuesto, escuchas telefónicas, envíos supervisados, control de correspondencia, porque de inmediato se supo de qué se trataba, que simplemente eran ajustes de cuentas entre Nowy Dwór Mazowiecki y Modlin. También es una época así, es el inicio de los años 2000. Aquí comenzaron a actuar con fuerza los agentes encubiertos, es decir, policías que se infiltraban en las estructuras criminales, entrando poco a poco desde los rangos más bajos. Iban escalando para poder llegar hasta los organizadores. Ya en ese tiempo había bastantes de esos agentes encubiertos, claro que de alguna manera ya existían antes en la historia de la policía polaca, pero en ese entonces se volvió algo muy profesional. Uno de los que en ese entonces fundaron esto era un policía de Cracovia, de hecho nosotros también colaborábamos. Muchos de los que se infiltraban en esos grupos criminales eran precisamente de Cracovia. Yo diría que en ese entonces ellos eran el núcleo de esos agentes encubiertos. ¿Con qué estaba relacionado eso? Bueno, creo que no hace falta explicárselo a nadie en especial. Infiltrarse en las estructuras, hacerse pasar por un gángster, un bandido, siendo policía, solo podía terminar de una manera, obviamente con la muerte, y hay que admitir que algunos aguantaban mucho tiempo, incluso hasta 2 años. Sus familias no sabían nada. Además, esos agentes encubiertos también dijeron de inmediato quién lo hizo. Es más, de inmediato se supo quién llevó a cabo el atentado, o sea, Julio y Marek Smarek. Ellos ejecutaron, los hermanos K fueron los autores intelectuales. O sea, Darek y Grzesiek, hermanos que estaban al frente del grupo de Modlin, así que también se sabía. Saberlo y probarlo son cosas distintas. La tarea de la policía era demostrar que ellos llevaron a cabo ese atentado y mataron a esas 4 personas inocentes. Por supuesto, ya estaban siendo vigilados, por supuesto, se buscaban diferentes tipos de pruebas contra ellos, maneras, se intentaba conseguir testigos protegidos, porque esa era la clave, todo lo que normalmente se hace en este tipo de situaciones. Pero no era tan sencillo, sobre todo porque, como dije, Marek Smarek era un ex policía experimentado, así que ellos también tenían conocimiento y conciencia de lo que la policía podía hacer. Eso no daba ningún resultado y la escala de esos ajustes de cuentas seguía creciendo. No, la escalada del conflicto continuaba. Prácticamente se reducía a que unos cazaban a los otros y aquellos a estos tratando de eliminarse mutuamente. Al principio, los de Nowy Dwór Mazowiecki llevaron a cabo un atentado contra los hermanos K, pero ese atentado fue completamente fallido. Probablemente, como dije, no tenían entre ellos a ese tipo de especialistas o asesinos a sueldo. Y por otro lado, los hermanos K también organizaban atentados. Aquí se enteraron de que Wembik visitaba con frecuencia el club Tartak. Es un club en la calle Legionów de Nowy Dwór Mazowiecki. A menudo iba a ese club para jugar en las máquinas. Y así fue el 13 de noviembre del año 2000. Wembik sabía que lo cazaban, ya usaba chaleco antibalas.
Esa noche Tartag apareció en ese club junto con su guardaespaldas, un tal Krzysztof K., alias Churek, supuestamente esos de Modlin, pero también se sabía quiénes eran los atacantes porque ya eran conocidos. Julio y Marek esperaban en la entrada, uno con una pistola, otro con una metralleta y otro con un Kalashnikov. Entraron al club justo después de que entraron Wenvik y Szczurek y empezaron a disparar. Pues yo diría que la atmósfera era como de una película de terror. El club en realidad era pequeño, no muy grande, lleno de humo, que casi no se veía nada y parte de la gente, por supuesto, estaba bajo los efectos del alcohol. Y probablemente no solo ellos empiezan a dispararles a esos dos hombres. Estaban cerca de aquí y probablemente la puntería, yo diría que fue del 100% porque dispararon esas metralletas, la ametralladora 34 veces y todas las balas dieron en el blanco. Los chalecos antibalas no ayudaron, probablemente porque tanto Wenvik como Szczurek simplemente tenían chalecos antibalas que podían detener una bala disparada por una pistola, pero no por un Kalashnikov. Ambos murieron en el acto y Julio y Marek de Marek salieron tranquilamente del club y en ese momento parecía el primer éxito porque Julio al salir se quitó el pasamontañas. Un testigo lo identificó y luego lo hizo de nuevo en la rueda de reconocimiento. Pero después de 2 meses, ese testigo le dijo a la policía que se había equivocado, que nada de eso, que no era Julio. No es de extrañar la reacción de ese testigo porque probablemente ese hombre simplemente tenía miedo. Así que en ese momento el caso seguía sin resolverse, aunque se sabía que Julio y Marek esta vez habían eliminado a Marek de manera efectiva. Al menos a aquel que estaba al mando de Nowy Dwór Mazowiecki. Pero por supuesto en la ciudad no hay tranquilidad, faltaba el líder, faltaba el jefe. En ese lugar quiere entrar todo el tiempo Modlin y los de Nowy Dwór Mazowiecki intentan defenderse. Konrad o con el apodo Boy es como la mano derecha de Dariusz K. Karego, o sea, el jefe de Modlin. Él está sentado a inicios de agosto de 2004 en el Estadio Olimpia, en un jardín cervecero. Aparecen dos atacantes, empiezan a dispararle, pero disparan de tal manera que aunque él resulta herido, le dieron en la pierna, también de paso le dieron al barman y a un cliente que estaban ahí. Konrad logra escapar, pero la herida es grave. Él mismo se presenta en el Hospital Bielański y llega al departamento de cirugía. Por supuesto, los médicos avisan a la policía le da protección, saben perfectamente quién es, la policía le da protección. Es una situación extraña porque al día siguiente, cuando el caso aún no está resuelto, retiran la protección policial. Oboy sigue en cirugía en una sala para 7 personas. Más o menos son las 7:40 de la noche, ya es la noche del 18 de agosto. A esa sala donde están los pacientes, donde está Oboy, entran dos personas enmascaradas, les ordenan a los pacientes simplemente acostarse, les dicen que se den la vuelta y empiezan a dispararle a Konrad, alias Oboy. Pues lo matan ahí mismo en esa cama de hospital, no sé si lo recuerdan. Hay una escena más o menos parecida en El Padrino, así que simplemente parecía el guión de algún episodio del Padrino. El asesinato de un gángster en el hospital, un caso sin resolver, la policía pone protección. Bueno, la situación, diría yo, desde el punto de vista de hoy, es por lo menos desconcertante. Diría que tomó mucho tiempo, casi 10 años. La policía empieza a tener pruebas,
sobre todo consigue testigos protegidos. Uno de esos testigos protegidos lo describe todo, dice quién y qué ordenaba, cómo era todo. Año 2013 ya es el proceso. Durante ese proceso, Darius K., alias Kari, el hombre que estaba al mando. Modlina recibe el cargo primero de ese encargo, de ese atentado con bomba en el club. Ebe también recibe el cargo de atentado contra Wenbik y contra Szczurek. En total, en 2013 su hermano menor Genio recibe cadena perpetua y también recibe el cargo de atentado contra Szczurek y contra Wenbik. El proceso continúa, le quitan la orden de arresto porque todo tarda mucho, estuvo varios años en prisión, pasó 5 años en la cárcel, el Tribunal de Apelaciones retira la orden de arresto. De esta manera creo que fue así como de alguna forma, entre comillas, no les salvó la vida. Porque poco después, antes de la Pascua de 2008, los asesinos alcanzan al hermano menor de los hermanos K y Genio es asesinado a tiros frente a la entrada de su edificio. El proceso sigue adelante. El tribunal busca reunir tantas pruebas como sea posible. Pero también en este mismo proceso, Julio, uno de los autores directos recibe cadena perpetua y el otro, Marek, también se le levantó la detención porque en ese momento simplemente no había pruebas en su contra. En ese momento no había pruebas en su contra, salió de la cárcel, se le levantó la detención. Por supuesto, empezó a esconderse, se escondió en Masuria y mientras tanto empezó a ser buscado con una orden de arresto, porque se encontraron pruebas de que participó en el atentado en el Club Tartash, pero él mismo seguía escondiéndose. Lo detuvieron recientemente en 2023. Fue detenido precisamente en esa región de Masuri y fue arrestado por otro delito que cometió. Era la producción de cigarrillos ilegales. Había realmente muchos de esos cigarrillos. En ese momento se aseguraron o se encontraron alrededor de 5 millones de cigarrillos, así que se puede ver lo grande que era esa industria. Fue detenido. Ya había pruebas de que él participó en el atentado en el Club Tartash y también recibió cadena perpetua. En total, de este grupo de la fortaleza Modlin se sentaron en el banquillo de los acusados 9 personas. Uno de los hermanos, 2 eran jefes, 2 hermanos, los hermanos K. Uno recibió cadena perpetua, el otro mientras tanto murió entre los atacantes. Aquellos que ejecutaron esas sentencias, ambos recibieron cadena perpetua y actualmente están cumpliendo esa cadena perpetua. Hablamos de este caso, por supuesto, porque la magnitud de todo lo que sucedió, incluso en un lugar tan pequeño, diría yo, fue enorme. A veces también hay comentarios de que deberían haber dejado a esos grupos en paz en ese entonces, que se habrían matado entre ellos. Probablemente un poco. Es cierto en parte, pero demuestra que eran una amenaza real para la gente inocente. Yo diría que su crueldad era enorme. Lo importante para ellos era disparar, eliminar a la competencia, y no les importaba que pudieran morir personas inocentes, incluso niños. Así que yo diría que esos tiempos eran especialmente peligrosos. Me refiero a esos hombres, a los gánsteres. Ninguno de ellos tenía ni siquiera 30 años, así que desde mi punto de vista, cualquiera de ellos que llegara a los 30 se podría decir que ya había alcanzado una edad avanzada. Vivían rápido, pero morían igual de rápido. Y eso es todo sobre este episodio acerca de la llamada mafia polaca de esa época. Una vez más lo recalco, como pueden ver, a pesar de que han pasado más de 25 años desde algunas de estas historias, todavía algunos de ellos son buscados, todavía se dictan sentencias.
Es importante no olvidar estos asuntos. También es una imagen, la escala de lo que sucedió, y es importante seguir controlando a estos grupos de alguna manera porque permitir que crezcan en poder es simplemente una amenaza para la gente común. Y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, cuídense.